Hola, buenas, ¿cómo están? Bueno, este video me acordé hace poquito que lo quería hacer hace unos cuantos días ya. Y creo que hay cosas para... Bueno, tiene que ver con lo que es la debilidad de lo que es esta sociedad de los últimos 30 años, 20 sobre todo. Y en este caso voy a enfatizar sobre algo que es como que expresa esa debilidad, que tiene que ver con por qué, que la sociedad que habla en diminutivos, que todo es así en chiquitito, en suavecito, en pobrecito, y demás lo que muestra la falta de fuerza de una sociedad, ¿sí? El carácter medio de las personas como muy debilitado. Bueno, tienen todos otros videos para ver sobre respecto de la descomposición social, la gente, sobre todo hay uno que dice, no me acuerdo, pero era, sí, el amor entre personas, que no puede haber amor entre una sociedad de idiotas que no se quieren. O sea, hasta hay un video de eso. Bueno, eso da pie a que, digamos, en los últimos años, las últimas décadas, el capitalismo explota tanto a la gente que le va quitando la autoestima. Se termina sin querer y al no quererte a vos mismo tampoco podés querer a otro. Bueno, en este caso tiene que ver un poquito con eso. Está relacionado con el tema de la explotación, de que por qué todo es chiquitito, todo es suavecito, todo es delicadito. Y voy un poquito a hablar de eso, pero en cómo se expresa a través de formas del lenguaje. Hay otras formas en donde se expresa, por ejemplo, la alienación humana en el lenguaje, que es usar todo metáfora de cables. Eso recuerdo que fue un libro de capacitación docente que escribí creo en 2012 y en donde ponía a analizarme, por ejemplo, que la gente dice de hablar, por ejemplo, de los vínculos con otras personas en términos de conexiones tecnológicas, o sea, sintonizar, como algo, por ejemplo, que era una radio, se sintoniza y es una décima, te corres del dial y ya no la agarras. O sea, que sintonizar es algo que de casualidad podés como contactarte con una persona porque es todo muy efímero y muy difícil de mantener. Después está conectar, como una conexión de cable, un cable lo conectás, ¿sí? Qué buena conexión que tuve con una persona. Conexiones de cables, o sea, fíjense, rastreen un poco en la historia, fíjense si sus padres o sus abuelos decían qué bueno que conecté. No, no existía eso. Eso es expresión de una sociedad donde cada individuo está lleno de cables. Desde que empezó incluso con los Walkman, los que eran los cassettes, los portacassés que hacían, se ponían los Walkman, iban como zombies en los colectivos de transporte público escuchando Walkman. O sea, el zombie no hace falta esperar a que tuvieran personas viendo celulares, sino que lo podías ver el zombie ya el que usaba los Walkman en los años 80, ese ya era un zombie. Bueno, eso se expresaría, palabras que expresan la alienación de la deshumanización de una sociedad a través de, por ejemplo, de usar qué flash, cómo conecté, sintonizo, etcétera, etcétera, etcétera. Vibro, ahora se dice a mucho, los New Age dicen vibro, ¿sí? Bueno. Ahora lo que quiero hablar es de por qué se habla todo en diminutivo, pero tiene que ver con esto, cómo a través del lenguaje se expresa una sociedad en descomposición, alienada, de gente débil, estúpida e imbécil. Bueno, en este caso, lo que quiero explicar del diminutivo, porque es importante, porque no es algo, es algo histórico, o sea, nunca se habló tan en diminutivo como ahora. Y tiene que ver con, diminutivo sería, por ejemplo, a todas las personas ponerles yo viví porque mucha gente le dicen, por ejemplo, no sé, en qué sé yo, a las Vivianas Vivi, Sofía Sofi, y así todo un montón por ejemplo, Fernando puede ser Ferchu, y todo así como que es todo diminutivo, todo chiquitito, todo aniñado, todo pequeñito. Y es una forma en que se dirigen la población en donde evidentemente es un diálogo entre iguales, es un trato entre iguales, pero entre iguales débiles. Antes no existía, estaba el negro, el otro, o sea, y bueno, no había ningún tipo de cuestión que aludiera a que la persona le estaba diciendo que era pequeña, ¿sí? Ahora sí, se estila mucho eso, y bueno, tiene que ver con toda otra serie de cosas en donde la sociedad no afirma, ni niega, es todo ni, como que yo lo que yo lo digo es que piden como perdón por existir, porque dicen, bueno, creo, me parece, tal vez, no sé, no es mi opinión, se escudan, en vez de decir, esto yo creo que es una cosa así, también porque la sociedad es cada vez más idiota y como es idiota, no sabe nadie que algo es o no es, no sabe nada, entonces no puede decir ni que sí ni que no, no puede decir algo no es o algo que es, no sabe nada, entonces por eso dice creo, me parece o mejor ni habla porque no sabe nada, ni para bien, ni para el sí, ni para el no. Entonces, a lo que veo, digamos, es que tiene que ver, por supuesto, también con eso, ¿no? Pero en concreto, digamos, o sea, cómo se expresa, cómo lo diminutivo se expresa, bueno, en mil maneras, o sea, esencialmente siempre es el mismo problema, es el tema del capitalismo, la explotación de la población, que
tiene menos autoestima porque finalmente es una persona que va a sobrar siempre en todos lados, hay tanta gente para todos lados que en cualquier trabajo va a sobrar. Y cualquier persona hoy en el capitalismo de hoy, sobre todo los que son asalariados, son absolutamente todos prescindibles, todos son rápidamente sustituibles y no tienen recursos propios para decir yo valgo por todo esto y me voy a hacer valer. No, en ningún lugar es muy difícil que las personas puedan hacerse valer porque sobre todo a partir de la parte laboral de que todos sobran. Bueno, hay una inmensa masa de población sobrante y una persona que se puede entender que él es también potencialmente un ser sobrante y va a cuidar de no ser con lo que se llaman los trabajos conflictivo. Es decir, que sea proactivo, obediente, un esclavo. Bueno, una sociedad constituida por esclavos, con padres que son esclavos que tuvieron hijos, obviamente que ellos ya están empequeñecidos, ya agachan la cabeza, están todos ellos empequeñecidos. Entonces evidentemente ellos es como que el clima para que empiecen a surgir que todos se hablen diminutivo, que a las Vivianas se le diga Vivi, a la Sofía se le diga Sofi, y así a todo lo demás se vaya achicando, tiene que ver con una sociedad que no se quiere a sí misma. Bueno, eso entonces un poco a prestar atención, o sea, porque es importante entonces empezar a decir, a ver, no, ¿por qué lo voy a llamar algo en diminutivo? A veces está ligado con anglicismos, o sea, con extranjerización, por lo menos acá en Argentina. A los Carlos, que se les diga Charlie, o a los Juan, se les diga Johnny. Uno, por ejemplo, Pablo, que se hace llamar Paul. Y así toda una serie de cuestiones que es como que es negarse a sí, el espíritu de la negación de la entereza o la nacionalidad de la persona, ¿sí? O sea, digamos, es como que ese... No voy a decir Carlos, porque Charlie queda mejor. Y toda una serie de cuestiones que tienen que ver con negar el origen, en este caso latino-español de eso, para ponerle un anglicismo. Pero en realidad, lo otro del pobrecito y demás tiene que ver con, bueno, mil cuestiones en donde desde hace décadas ya que la educación es un contenedero gigante porque es como que como que la educación en principio serviría para postergar el ingreso al mercado laboral de personas que antes, capaz incluso ya hace 60 años, muchos chicos ya decían yo trabajo desde los, no sé, una historia que te contó de tu abuelo de que trabajaba desde los 13, 14 años. Sí, porque finalmente era una sociedad que permitía que hubiera gente que pudiera trabajar a los 13 años. O sea, cuando hay desempleo de gente de 20, de 30, de 40, evidentemente, digamos, o sea, las únicas personas que pueden trabajar si tienen 13 años porque es trata o trabajo o esclavitud infantil. O sea, no es que hay tanto trabajo para todos que hasta los de 14 pueden trabajar. No, hoy sobran todos. Entonces, esa perorata de los viejos chotos que te dicen yo laburé a los 13, bueno, se quedaron, piensan que el mundo de ellos sigue siendo, bueno, hoy yo creo que esos viejos chotos que te dicen que se hicieron todo y que trabajaron todo, no tienen ni idea de lo que era un salario real en los años 30, 40, con lo que era un salario real de ahora, y tampoco resistirían creo que una jornada sola de trabajo en cualquier empresa ahora en donde la gente termina, para que se den una idea, terminan teniendo que usar los fines de semana para dormir y descansar el nivel de explotación que se está teniendo actualmente en el capitalismo. Así que nunca le hagan caso, primero, nunca le hagan caso a los viejos chotos porque no entienden nada de lo que está pasando. Bueno, pero el tema, evidentemente esos viejos chotos, y yo también me crié en esa época, no esa sino otra, pero que tenía algo de esa época, a nadie se le andaba diciendo y Johnny, y esto, y Vivi, y esto, y no se le decía pobrecito. Era un trato quizás en la escuela más duro, se lo llama, en la secundaria se nos llamaba a todos por el apellido, nadie era, ay, te voy a llamar por el nombre, no, se le llama por el apellido, ¿sí? Y creo que teníamos incluso a nivel individual mucha más personalidad que a todos estos que los andan llamando por el nombrecito a cada uno, que por lo menos además terminamos la escuela y sabíamos leer y escribir. Estos les pueden decir, los pueden tratar aniñadamente por su nombre en las escuelas, pero después terminan sin saber leer, sin entender nada. Así que la verdad que no sé para qué sirve personalizarlos tanto. Pero bueno, tiene que ver con esto, con una sociedad que habla en diminutivo, es una sociedad absolutamente decadente y que expresa la debilidad y la fomenta y la potencia y la reproduce. Entonces lo que hay que hacer es cortar con el diminutivo. O sea, si nosotros damos en un ambiente y empecemos a cuestionarnos un poco, che, pero ¿por qué se habla en diminutivo? ¿Por qué así? Entonces tiene que ver con toda otra serie de cosas, que es la generación de cristal, el capitalismo femenino y toda una serie de cosas en donde empezó a aumentar lo que sería el rol, el carácter femenino en toda la población. Y el carácter femenino es así, protector, Juancito, Johnny, pobrecito, entonces habla todo en diminutivo. Entonces está claramente que estamos en una sociedad absolutamente afeminada, por lo cual se habla mucho en diminutivo. Por lo tanto, quienes querramos, que estemos alerta a todos estos cambios, no empecemos a llamar
a las cosas por diminutivo. O sea, es más, yo por ejemplo no llamo nunca a las personas que... no me gustan nunca los apodos. O sea, yo a la persona, por más que diga, a mí me dicen tal, no, a mí me dicen tal, porque a mí me gusta que me digan tal, no, flaco, yo te voy a decir como dice tu DNI, como dice tu documento de identidad, te llamas Carlos, yo te voy a llamar Carlos. No, a mí me dicen el chachu, qué sé yo, qué me importa, yo te llamo Carlos. Bueno, y así, digamos, porque eso es una estupidez de personas que... El apodo para mí es una... No sé bien, no podría explicar bien el apodo. Sí, podría explicarlo si me doy una vuelta, pero la verdad que estoy cansado de madrugada y no tengo ganas de explicar todo eso, pero tiene que ver con algunas tradiciones gregarias de grupo, de algún tipo de grupo que le formó a esa gente la identidad y el apodo de quedó de cómo lo llamaban ese grupo. Suele pasar, por ejemplo, en la secundaria, como nos llaman a todos nosotros por los apellidos, nos llaman los profesores de instituciones. Nosotros nos poníamos como apodo que había quedado por alguna situación particular, a alguno le quedó tal apodo. Entonces ya está, después tiene 20, los conoces a los 15 con tal apodo y después cuando tenés 20, 30, 40, 50 los seguís llamando por el apodo. Está bien, sí, se puede entender. Pero en línea general, digamos, bueno, eso es mi caso particular de que no llamo a nadie por el apodo ni me interesa. Pero el hecho de hablar en diminutivo sí es un problema más grave, porque tiene que ver con que es como que estamos fomentando el empequeñecimiento de los individuos. Entonces como que al hablar en diminutivo le rebajas la talla al individuo. Entonces la idea por lo menos es llamarlo como está. Así que bueno, eso es todo. Que una sociedad absolutamente débil, debilitada, afeminada, es la que habla todo en diminutivo. Así que attention, si quieren, digamos, no hablen en diminutivos y cuestionense esas formas de hablar que tengan. Nos vemos.